Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Como ustedes saben, los adultos mayores cada vez ocupan la mayor parte de la población. Son pirámides poblacionales cada vez en los cuales los adultos mayores cobran una importancia mayor, pero sobre todo tienen una vida de calidad. Para contarnos lo que es la vida de calidad cuando las personas adultos mayores requieren de algún lugar de cuidado o deciden no vivir en sus domicilios, el doctor Ricardo Jáuregui, médico gerontólogo, director de WeCare, nos cuenta la experiencia que están desarrollando en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Yo soy el doctor Ricardo Jáuregui, soy médico geriatra y soy el director médico de WeCare Argentina, que es una residencia premium para personas mayores que se inauguró hace 3 meses y medio, en Buenos Aires, con un objetivo muy claro, que es ofrecer en lo que se denominan cuidados de largo plazo, cuidados de larga estancia, un lugar que combine diseño, confort, buena gastronomía, equipo de salud y una filosofía de atención centrada en la preferencia de las personas. WeCare nace con un objetivo claro, con una filosofía como les acabo de comentar, y nuestro propósito es tratar de elevar la calidad y el nivel de atención en lo que se denomina, si me permiten el término, en esta industria de la economía plateada o la silver economy, digamos, ser realmente líderes en el mercado y poder así generar un proyecto, digamos, o un emprendimiento nuevo en este segmento, bueno, que de alguna manera está bastante estigmatizado estos últimos tiempos en nuestro país. En nuestra residencia tenemos diferentes ofertas de servicios, básicamente lo que normalmente todo el mundo en la jerga común conoce como paciente, bueno, en nuestros casos los llamamos residentes, porque pretendemos que WeCare sea una casa, un lugar de cuidado, un hogar grande, ¿sí? No un sanatorio o un hospital pequeño. El tipo de residentes que nosotros podemos albergar y que podemos cuidar en nuestro lugar van desde aquellos que están absolutamente autónomos, que tienen a su disposición departamentos para que puedan vivir con el máximo confort y la máxima calidad, con algunos sistemas de seguridad incluidos y bastante tecnología accesible, como todo el edificio, hasta personas con enfermedades tipo la enfermedad de Alzheimer, para la cual tenemos un equipo preparado para su atención. Ofrecemos 8 pisos con 8 habitaciones por piso de un promedio de 40 metros cuadrados cada una, y tenemos, digamos, servicios de lo que se llama larga estancia o permanencia para residentes crónicos, estancias temporales para situaciones puntuales, como puede ser un posoperatorio, puede ser el descanso de una familia que se va de vacaciones por un periodo corto, una estancia cuidada de alguna manera. También nosotros tenemos el proyecto que ha sido un poco cercenado por este periodo particular de la pandemia que estamos viviendo en el país, de abrir un centro de día en el cual podamos hacer actividades tanto desde el punto de vista de la rehabilitación física como de la cognitiva y de la estimulación, digamos, sensorial de las personas que puedan acudir a él, en principio con trastornos leves en la esfera cognitiva, como comentaba antes. Bueno, para poder atender, ¿sí? Y generar estos servicios que estamos comentando, hemos hecho hincapié, mucho hincapié en el equipo de salud, ¿sí? El equipo de profesionales y asistencial que trabaja en este lugar. Fundamentalmente, bueno, está dirigido por quien les habla. Yo tengo más de 30 años de trayectoria en el ambiente de la geriatría y la gerontología, con mucha experiencia también en la gestión administrativa asistencial, en otras instituciones antes de ser elegido para ser el director médico de este lugar. Me acompaña una jefa de enfermera que es profesora universitaria, de muchísima experiencia en su formación personal también, una directora institucional con una vasta experiencia en instituciones y en la generación de eventos y de actividades en instituciones de este tipo. Es
el socio fundador, ¿sí? Que viene del área de la finanza, pero con experiencia también en la hotelería, y un equipo de enfermeras profesionales, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, en su momento también, digamos, personas que se especializan en el área de la psicología, especialmente en adultos mayores, y para lo cual contamos con una serie de estructuras, como puede ser una novedosa sala de estimulación multicognitiva que se llama Sala Snoezelen, con tecnología, digamos, de último nivel, que hemos, digamos, diseñado para ofrecer, digamos, terapéuticas no farmacológicas alternativas a nuestros residentes, fundamentalmente aquellos que tienen alteraciones de su conducta o de la esfera emocional, en la cual está demostrado, por ejemplo, que técnicas combinadas de musicoterapia con imágenes o con aromaterapia, etcétera, o sea, con estimulación de todas las esferas sensoriales, se reduce muchísimo la necesidad del uso de psicofármacos y, bueno, tenemos nuestro personal orientado, como les decía al principio, hacia la preferencia o hacia la necesidad específica de cada residente. Bueno, como todos saben, estamos pasando en nuestro país y en el mundo una situación muy particular con la pandemia por el coronavirus. Eso no nos deja afuera como institución dedicada a adultos mayores. Ustedes han visto muchísimo en la televisión noticias realmente que a veces causan mucho miedo, mucha estigmatización de qué son este tipo de instituciones, los comúnmente llamados geriátricos. Nosotros lamentablemente hicimos la apertura de este lugar nuevo, como les comentaba, 15 días antes de que se declarara la cuarentena en la Argentina, y hemos seguido a rajatabla desde el primer protocolo propuesto, ¿sí?, por el Ministerio de Salud de la Nación y por la Organización Mundial de la Salud, y luego, digamos, el del gobierno de la ciudad, que nos pareció el más completo digamos, y el que compete al ámbito en donde nosotros desarrollamos nuestra actividad. Las medidas que hemos tomado son las medidas, digamos, por todos conocidas, pero básicamente son medidas que están orientadas al personal y al circuito de proveedores, ¿sí? Nosotros tenemos la suerte de tener 2 subsuelos, digamos, de estacionamiento con cocheras, con lo cual nos permite una entrada diferenciada de la entrada principal de la institución para todo lo que sea proveedor. El proveedor en esta institución no pasa de ese lugar, no entra, no sube a las áreas comunes, y eso, digamos, para nosotros fue una de las principales medidas, ¿sí?, más allá de las barreras, digamos, químicas que uno va poniendo en el piso, al acceso al ascensor, la capacitación, ¿sí?, de estos protocolos permanentes del personal en cuanto a la limpieza, la higiene, el lavado de manos, el uso de equipo de protección personal, que por suerte contamos con los 2 niveles, en tiempo y forma, ¿sí?, así también como los productos químicos de limpieza de la institución en general y de higiene de manos en particular del personal, medidas estrictas en nuestra cocina, y, digamos, simplemente para terminar, dentro de todo el protocolo, nosotros hemos decidido en forma personal hacer testeos de nuestro personal ya desde hace más de 1 mes y medio, en forma periódica y en forma azarosa, de acuerdo a un mapa georreferenciado que hemos hecho de acuerdo a zona de riesgo donde vive nuestro personal. Tratamos de que no utilice demasiado el transporte público y la circulación por fuera, y tenemos prohibidas las visitas, lamentablemente, de familiares, como dicen los protocolos por ahora, para lo cual facilitamos este contacto con los adultos mayores que tenemos residiendo aquí por los medios tecnológicos, digamos, conocidos, que es uno de los desarrollos de WeCare, y que nos parece, digamos, que nos ha facilitado este tipo de contacto en esta situación, digamos, para prevenir sobre todo problemas emocionales, afectivos, ¿sí?, del aislamiento, distanciamiento social de los residentes que viven con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muy interesante lo que acabamos de ver. Como ustedes pueden ver, las instalaciones que nos brinda WeCare son de avanzada. ¿En qué sentido? El adulto mayor no es más como era hace un tiempo, en el cual quedaba confinado a un espacio reducido,
a terminar sus días sin actividad. El desarrollo intelectual del adulto mayor, esto implica la sociabilización, el encuentro con pares, el mantener actividades como talleres de memoria, la presencia de actividad física es sumamente importante. ¿Por qué es importante la actividad física en un adulto mayor? Por algo muy sencillo. Todos sabemos que a medida que avanzamos en edad es más fácil que nos caigamos. Está comprobado que muchas personas que se caen luego no pueden levantarse porque tienen mucho deterioro de su masa muscular. Esto quiere decir que mantener una buena masa muscular, la actividad física, la flexibilidad, ayuda a que si bien los reflejos están disminuidos, podemos levantarnos y asistirnos por nosotros mismos o por lo menos pedir ayuda, que es algo muy importante. Fíjense en la importancia de las relaciones interpersonales, la sociabilización, poder hablar con pares, tener motivos de encuentro, mirar películas, leer libros, participar en talleres de memoria y sobre todo tener asistencia médica cuando somos adultos mayores en el contexto de evitar que las enfermedades crónicas como la hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes nos convoquen a una internación. Está bueno que tengamos calidad de vida y que si morimos lo hagamos con enfermedades, no de las enfermedades que pueden en este momento tener tratamiento. Recordemos que ser un adulto mayor no implica el final de la vida aislados y fuera de un ámbito de sociabilización. Ser un adulto mayor es un desafío, la vida útil después de los 65 años es por lo menos de 20 años en nuestro país y creo que todos queremos morir y vivir de la mejor manera posible. Muchas gracias. Enseguida seguimos con un segundo bloque de A Ciencia Cierta. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. En este segundo bloque estamos con la doctora Isabel Cassetti. Isabel es médica infectóloga, directora del Centro Médico Helios Salud
y coordinadora médica del grupo médico de los centros de Estambulián. Bienvenida, Isabel. Gracias por la invitación. Estamos invitando a Isabel para poder hablar de COVID. El COVID, como todos ya sabemos, es un coronavirus y tuvo presencia en el mundo conocido en los últimos 20 años, en el 2002 y en el 2012 con el SARS y el MERS, que fueron diferentes tipos de coronavirus. En ese momento Isabel fue bastante controlada esa epidemia, pero esta que nos está abarcando ahora, desde diciembre del 2019, está en absoluto descontrol y se transformó en una pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre el coronavirus del 2002, del 2012 y el del 2019? Bueno, una es la que vos mencionabas, ¿no? Cuando uno habla de pandemia, la extensión ya excede en un lugar y tiempo, ¿no? Epidemiológicamente es así y se extiende a muchos países. Cuando se empieza a ver esto, se empieza a investigar cuáles son las formas de transmisión y como vos mencionabas antes, el coronavirus ya lo conocíamos. El tema es el grado de contagiosidad, ¿no? Que se mide por el RO, que va entre 2 y 3, es decir, que una persona es capaz de transmitir a otras 2 o 3 y estas a su vez a estas 2 o 3. De manera que eso no es común. No, claro. O sea, un virus de la gripe no es tan alta la capacidad de contagio. No, es menor. Esta es la diferencia entre la gripe común y esto, entonces. Exactamente. O sea, yo tengo coronavirus y puedo contagiar a 3 personas. Y cada una que contagie a otras 3. Exacto. Así de rápido, ¿eh? Así de rápido. La otra es la velocidad. Alta transmisibilidad y la otra es la velocidad de contagio. Claro, vos acordate cuando vos decías se declaró la pandemia. Fue el 11 de marzo, sí, creo que sí, que fue para esa época donde la OMS declara la pandemia cuando ya en enero, ¿te acuerdas que el primer caso fue el 31 de diciembre? Todos nosotros decíamos, pero ¿cómo la OMS no declara pandemia cuando ya había un montón de lugares? Había pasado febrero, España había tenido una cantidad de casos, Italia era tal un cual, caos, sí. Tal cual. Pero claro, la OMS primero tuvo que reconocer que había transmisión entre los humanos, porque al principio la cuestión fue primer caso, neumonía rara, pacientes internados con neumonías severas. Y que pensábamos viene del murciélago, solamente nos contagia un murciélago si comemos murciélagos en China. Y no fue así. Y sí, acordate los mercados, el mercado de Wuhan que se cerró, y todo lo demás, hasta que después dice, bueno, hay transmisión interhumana, acepta eso. Que fue para enero, porque fíjate que se secuencia el virus por el 10-11 de enero, ya conocíamos, se hace la PCR, todo eso muy rápido y después recién dice transmisión interhumana. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, alta transmisibilidad. Con los meses, CDC, OMS, todos los organismos internacionales dicen, miren, este es un virus que se transmite al estornudar, al toser, por gota y por contacto. No es que quede en el aire días y días, como a veces puede ocurrir con la tuberculosis, que persiste mucho. No, esto no persiste tanto, pero en el hablar, estornudar y demás. ¿Y de qué depende? La distancia, si la distancia es menos de 2 metros, más peligroso. El tiempo de exposición, 2, más de 15 minutos, más peligroso. 3, el lugar, un lugar cerrado versus un lugar abierto. Más peligroso, lugar cerrado. Y se agrega una cuarta, que te acordás que al principio no usábamos barbijos ni tapabocas. Hoy, la cuarta es, si nosotras dos estamos a una distancia corta por 3 horas, 4 horas, en un lugar cerrado y sin barbijo, hay alta posibilidad de contagio. De ahí que los mensajes que hoy vamos a aprovechar a dar es evitar las reuniones familiares, porque ahí cuando uno se saca el barbijo para comer, vos estás en un living, tiempo largo de exposición, se dan todas estas situaciones. Entonces, claro, empezamos a ver y aprender de toda esa secuencia de hechos y hoy decimos es muy transmisible y además la práctica, el aprendizaje de los otros países, como decías vos, y nuestra propia práctica, vos en tus lugares de trabajo y yo en los míos,
nos damos cuenta, se contagia una enfermera, se contagia un médico, van al comedor, al vestuario. Es verdad, es verdad. Y algo muy interesante que vos dijiste, que aprendemos del hemisferio norte, porque nosotros tenemos esta ventaja que es poder ver qué pasa en el hemisferio norte. Esta cuestión de las personas juntas mucho tiempo se vio en Nueva York porque la mayor cantidad de casos estaba en la línea del subte, ¿no? Entonces todas las personas que viajaban a conglomeradas impactaron el número de casos en Nueva York, que tienen una incidencia de mortalidad muy alta. Por eso explica también que en las ciudades grandes como la nuestra, capital y conurbano, en el que el transporte público, la gente iba antes de que se hagan las restricciones aglomeradas, digamos, cualquiera que subimos a un subte o a un colectivo en hora pico, estamos con 0 distancia social, ¿no? Y ahí explica la cantidad de casos que tuvimos. Ese es el comportamiento, por eso vemos tan típico el comportamiento de capital y conurbano, de Gran Rosario y Rosario, de Córdoba y Gran Córdoba. ¿Esa es la explicación de por qué hay tantos casos ahí? Es una de las razones, pienso yo. La otra es la cuestión de la restricción entre jurisdicciones. Acordate cuando se puso la cuarentena, que todos estuvimos de acuerdo. El primer caso reportado en la Argentina 3 de marzo, 17 días después, el 20 de marzo, cuarentena, precoz y robusta. Después podremos discutir la duración. Sí, pero la realidad es que si miramos nuestros números de muertos con la cantidad de casos, es uno de los mejores números del mundo. Definitivamente. De lejos, Mirá, lejos. Yo repasé justo la letalidad 1.8 en la Argentina, para que todos hablemos el mismo idioma, es las muertes de estas personas confirmadas sobre el total de casos, eso es la letalidad. Entonces, 1.8 y en el mundo es 3.7. Entonces, 4, y hay países, que lo vas a decir vos, que están muy por arriba. Brasil. Claro, Brasil. Claro. Escuchen lo que dijo Isabel. Nosotros estamos todos padeciendo, entre comillas, esta cuarentena, que nos parece extensa, que todos sabemos lo que significa, pero nuestra tasa de mortalidad es 1.8 y la de países desarrollados o cercanos es arriba de 3. Entonces, mal que nos pese, esta cuarentena le sirvió porque nuestra tasa de mortalidad es una de las más bajas del mundo. Definitivamente, y como escuchamos y como decimos, el sistema de salud nuestro, que no estaba preparado para enfrentar semejante pandemia, en este tiempo, fíjate cómo se proveyeron de respiradores a las terapias intensivas. Nos capacitamos todos, nos recapacitamos todos en el manejo de pacientes respiratorios. Completamente. Nos adaptamos todos a usar equipos de protección personal, que es importante que lo digamos, ponerse un equipo de protección y sacarse un equipo de protección personal lleva tiempo y hay que aprender a hacerlo bien para no contagiarnos, no solamente los agentes de salud, sino los pacientes. Sí, y esto que decís que no se habla, eso es un estrés que la gente no lo conoce. El estrés, que significa entrar a ver un paciente con COVID, que sabemos que la alta es muy contagioso, por decirlo de alguna manera, que nos podemos contagiar. ¿Saben cuál es el principal error? Es al sacarnos el equipo de protección, porque cuando entramos estamos nerviosos y queremos hacer todo bien, hacemos todo bien, y cuando salimos, que ya estamos relajados, parece que terminó, es cuando nos contaminamos. Claro, es cuando nos contaminamos. Entonces hay que tener mucho cuidado, y las medidas que todos la conocen, ¿cierto? El lavado de manos, todo esto de no tocarse la cara es muy importante. Entonces, claro, vos mencionabas por qué algunos lugares, ¿no?, más que otros, y vos te referías a Rosario. Fíjate lo que pasó en Jujuy. Sí. Jujuy dijo, bueno, perfecto, entonces el ASPO, el DISPO, qué sé yo, lo que es... No tenemos casos, claro, abrimos todo. Claro, entonces la gente, ¿qué hace? Se junta. Y eso, hay varias cosas. Una, que el virus está esperando, está viendo dónde va para multiplicarse. Y que nosotros no tenemos inmunidad para defendernos. Exactamente. Porque esto es importante. Uno dice, somos todos, los jóvenes y sanos se infectan menos, les va menos mal, pero la realidad es que cualquier joven que haya padecido un COVID, y nosotros le preguntamos a los pacientes, ¿cómo la pasaste? No, bien, fiebre, mucha tos, mucho decaimiento. No es un resfrío común. No es un resfrío común en la mayoría de las personas, aunque les vaya bien. Digamos. Inés, ¿sabes algo? Mira, estuve leyendo para ver qué porcentaje de la población, lo que vos acabas de decir, está inmunizada de manera tal
que el virus deje de circular. ¿Viste cómo son Sí. estos virus pandémicos? Sí. Hacen así cuando vos ves que un porcentaje de la población ya tiene anticuerpos, no circula más. No tiene donde prenderse, por Exacto, hacerlo así. exacto, ¿Cuánto es? 60%. Altísimo. Esta protección es de gente que se infectó y desarrolló anticuerpos o de haber recibido una vacuna. 60%. Cuando vos analizás las cifras de los países que vos Sí. mencionabas, 10% como mucho, 15%. Italia, España. Nosotros, O sea que la posibilidad de que Italia y España vuelva a hacer nuevos ciclos de infección es altísima. Rebrotes. Claro. Es altísima Claro. porque solamente, aún con la tasa de mortalidad y de infectados que tuvo España e Italia, al ser del 10%, puede tener ciclos y ciclos hasta que no aparezca una exactamente, vacuna. por eso va lo que vos decías, la inmunidad, ¿no? Nos creemos, o los jóvenes a veces dicen, bueno, como somos jóvenes, somos inmunes. Me la agarro y ya está. Baja percepción del riesgo, me la agarro y ya está. No, cuidado. Bueno, eso lo vemos porque a veces en las calles los bares están cerrados, pero están todos tomando cerveza, sin barbijo, obviamente, pues están tomando una bebida, sin distancia social, o lo que pasó en la marcha del 17 de agosto, todo ese conglomerado de gente, en el cual los médicos, cuando miramos por la televisión, pensábamos cuánto trabajo vamos a tener dentro de 10 días. Sí, ¿no? mira, eso te da una sensación de bronca, de reflexión, de decir, pero ¿qué pasa? La gente no entiende lo que estamos viviendo, porque uno puede protestar de muchas maneras, pero aprendimos a que juntarse es malo y no podemos contagiar, y en el medio de la gente... ¿Cuánto tarda gente que se junta, si hay un caso positivo, en contagiarse? Vos me querés preguntar por ¿Cuántos otra días? cosa. Sí. Bueno, mira, lo habitual es que entre, te diría, 5 días, eso es, vas a ver, periodo de incubación entre 2 y 14 días, pero en general al 5.º día ya tienen síntomas, ¿no? 5 o 7 días. Pero ojo, Inés, porque en esos conglomerados, en esas reuniones, puede haber alguna persona que se llama supercontagiadora. Y esa persona que antes hablamos contagia a 2 o 3, puede contagiar a 50, 100 o más. Por eso anoche los equipos de salud, cuando mirábamos todo, decíamos qué fin de semana nos toca, que la semana que viene, entre el fin de semana y la semana entera que viene, vamos a ver más vamos a gente. trabajar muchos casos. Así es. Bueno, Isabel, fuiste muy clara, como siempre, bueno, muchas gracias. muy explícito todo, así que la recomendación sigue siendo que cuidémonos de este virus, estemos separados, usemos tapabocas y tapanariz, porque el tapaboca cubre la nariz también, y entendamos que este virus, hasta que no esté la vacuna, llegó para quedarse y puede traernos serios problemas. Nos vemos en otro programa de A Ciencia Cierta. Muchas gracias.